Amén. Bienvenidos a todos a Iglesia Bíblica Logos. Welcome to Logos Bible Church, everyone. Estamos muy contentos de que estén aquí esta mañana con nosotros. We're very glad that you are here with us this morning. Y si es su primera vez, una bienvenida cálida a usted. And a warm welcome to you if it's your first time here. Dice en Salmo 33, versículo 4, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Psalm 33:4 says, "For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness." Amén. Gloria a Dios. Amen. Praise God. Qué bendición estar juntos adorando a nuestro Dios. What a blessing it is to be together to worship God. Bueno, hermanos, si me pueden acompañar, voy a leer de Génesis 15 So if you can join me again, we're going to be reading in Genesis 15. y vamos a comenzar en versículo 7 y leer dos secciones de Génesis 15. So we're going to read two sections in Genesis 15, starting in 15 verse 7. Un poco de contexto. Recuerdas que Dios le hizo promesas increíbles a Abraham. So a little bit of context. You might remember that in this context, God makes some incredible promises to Abraham. Y hoy las analizaremos pues brevemente. Rather, to Abram. And this morning, we're going to look at those briefly. Dios las reafirma en este capítulo diciendo, haré que tu descendencia sea tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿verdad? And so in this passage that we're going to read, God reaffirms the promise that he made to Abram, saying that he's going to make his descendants as numerous as the stars in the sky. Y Abraham creyó en el Señor y él se le reconoció por justicia. And we're told that Abram believed God, and it was counted to him, that faith was counted to him as righteousness. Amén. Ahora vamos a leer de versículo 7, empezando ahí. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y el Señor le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y Abraham le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ayuntaba. Genesis 15, starting at verse 7 to verse 11 says, "And he, God, said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans, to give you this land to possess it." He said, "O Lord God, how may I know that I will possess it?" So he said to him, "Bring me a 3-year-old heifer, and a 3-year-old female goat, and a 3-year-old ram, and a turtle dove, and a young pigeon." Then he brought all these to him, and cut them in two, and laid each half opposite the other. But he did not cut the birds. The birds of prey came down upon the carcasses, and Abram drove them away. Y ahora mira conmigo en el versículo 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego, que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los Kenitas, los Ceneseos, los Cadmoneos, los Hititas, los Fereceos, los Rafaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Gergeseos y los Jebuseos. Genesis 15:17 through 21 continues saying, "It came about when the sun had set that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch which passed between these pieces, the pieces he had cut. On that day, the Lord made a covenant with Abram, saying,
To your descendants I have given this land, from the river of Egypt as far as the great river, the river Euphrates. The Kenite, the Kenizzite, and the Cadmonite, and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim, and the Amorite, and the Canaanite, and the Girgashite, and the Jebusite. Muy bien, vamos a orar. Let's pray. Nuestro Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias de nuevo, Señor, por este plan glorioso de redención que fue planeado desde la eternidad pasada, que empezó contigo, Señor, nuestro Padre, con su Hijo Cristo, el Espíritu Santo en perfecta comunión. Y esta comunión que ahora ha sido compartida con nosotros, Señor, primero por medio de la creación, porque explotó de esta comunión la creación como un desbordamiento de tu amor, Señor. Y vemos ahora, Señor, tu mano en todas partes de la creación y en todas partes de la redención, Señor. Esta promesa hecha a Abraham, el pacto que tú garantizó ahí con él, tu fidelidad, Señor. Vemos tu fidelidad desde el principio, Señor. Nada fue de sorpresa para ti. Y vemos tu fidelidad a lo largo de la historia, Señor, con los israelitas, Señor, hasta Cristo, hasta tu Hijo, Señor. Este glorioso plan de enviarle a Él a este mundo se hizo carne. La luz brillando en este mundo, Señor. Cristo Jesús, el Logos, el que estaba contigo, el que es Dios y se reveló entre nosotros. Su deidad, su gloria, oh Señor, su rostro brillándose a este mundo, Señor. Vimos sus actos, sus acciones. Escuchamos de sus palabras, sus enseñanzas, sus predicaciones, Señor, gloriosas, hablando de un reino espiritual, hablando de lo que está por venir, nuestra esperanza de estar en tu presencia. Cristo, Dios mismo, revelando este plan y cumpliendo este plan en la cruz, Señor. Vemos tu gloria resplandeciendo en la cruz, Señor. Ese lugar donde Cristo murió en nuestro lugar, Señor. Tu fidelidad, Señor. Vemos tu fidelidad a cumplir con todas tus promesas, Señor, en Cristo Jesús. Y hoy tenemos el privilegio, Señor, de proclamarlo a Él, Señor. Cristo, no solamente a tu iglesia, sino al mundo, Señor, también. Oh, Señor, que traigas otras personas, Señor, a este reino, al reino de tu Hijo, Señor. Que traigas más gente, Señor, que tienen hambre, Señor, y que hagas, Señor, tu voluntad en ellos, Señor. Que traigas convicción, Señor, a sus corazones. Que tu Espíritu Santo sople, Señor, sobre vida, Señor, en este lugar mismo, Señor, aquí en Logos. Oh, Señor, haga tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor, aquí mismo. Y que sea de gran bendición para los creyentes aquí, Señor. Que podamos ser fortalecidos, Señor, en ti, sabiendo, Señor, que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Ayúdanos, Señor, a atesorar más a Cristo, más a esta salvación. Restaura el gozo de tu salvación a algunos de nosotros, Señor, que tal vez estemos en un lugar de sequedad, Señor. Que traigas consuelo a estas vidas, Señor. Que traigas, Señor, convicción a nuestros corazones, arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Y que nos llene, Señor, de esta esperanza
esta esperanza que está viva en Cristo, Señor, en Cristo Jesús, debido a lo que Él ha hecho. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por las demás también, las otras iglesias en todas partes de Tijuana, Señor. Pero oramos por las iglesias fieles también, Señor, que están predicando, Señor, tu palabra, este evangelio, Señor, que hagas tu voluntad en estas iglesias, Señor, que bendiga sus servicios también aquí en Tijuana, hasta Tecate, hasta Mexicali, en todas partes de México y en todo el mundo, Señor, que hagas tu voluntad esta mañana, Señor, y que nuestra adoración sea un olor como dulce ante ti, Señor. Un aroma, una fragancia buena, Señor, dulce ante ti, ante tu trono. Oh, Señor, que te glorifiques entre nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Te adoramos y te anhelamos, Señor. Señor, aquí estamos. Que hagas tu voluntad, Señor, aquí en este lugar. Señor, que tu palabra sea predicada fielmente, Señor. Ayúdame a mí y a Ben, Señor, predicar ahora fielmente tu palabra, Señor. Y que todos nosotros, en este tiempo, Señor, que pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Aquí en la predicación también, Señor. Que te adoremos con todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Oh, Señor, con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén. Si pueden acompañarme, estamos en Gálatas. Hemos estado estudiando a través de este libro hace 4 meses ahora, ¿verdad? Follow us along in Galatians. We've been in this book for 4 months now. Y estamos en Gálatas capítulo 3. We're in Galatians 3. Y vamos a tocar los versículos 15 a 18 de Gálatas 3. And today we're going to be in Galatians 3, verses 15 through 18. Esa es la palabra de Dios. Dice primero en español: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto: la ley que vino 430 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. This is the word of the Lord in verse 15, starting in verse 15. Brethren, I speak in terms of human relations, even though it is only a man's covenant. Yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds conditions to it. Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is, Christ. What I am saying is this: the law, which came 430 years later, does not invalidate a covenant previously ratified by God, so as to nullify the promise. For if the inheritance is based on law, it is no longer based on a promise, but God has granted it to Abraham by means of a promise. Amén. Esta mañana quiero que imaginen que una persona muy rica les extiende un cheque por 100 millones de pesos. This morning I want you to imagine that a very wealthy person writes you a check for 100 million pesos. No hay requisitos ni estipulaciones adicionales. There are no additional requirements or stipulations. Ahí está el cheque escrito. They're written on the check. Y dice pagar a la orden de con su nombre.
And it says, paid to the order of your name. Solo tienen que recibirlo y cambiarlo. All you have to do is receive the check and cash it. Pero en lugar de cambiarlo, dices, But instead of cashing it, you say, bueno, mejor firmo en la parte de abajo del cheque, por si acaso. well, I better add my signature to the bottom of the check. Y luego dices, quizás debería añadir algunas condiciones. And then you say, maybe I should add a few conditions, Una lista de cosas que puedo hacer para ganármelo. a list of things that I can do to earn it. Y entonces empiezas a escribir por todas partes, So you start writing all over the check intentando de justificar que lo ya has recibido. with your efforts to try to justify your receiving it. El problema es que cuando vas al banco a cambiarlo, The problem is when you go to the bank to cash it, el banco rechaza el cheque the bank rejects the check porque escribiste por todos lados. because you wrote all over it. Desfiguraste lo que era un regalo perfecto. You defaced what was a perfect gift. Intentaste añadir algo a la promesa y al hacerlo lo anulaste. You tried to add something to the promise, and in doing so, you nullified it. Esto es lo que Pablo advierte a los Gálatas. This is what Paul is warning to the Galatians about. Dios le hizo una promesa a Abraham: God gave a promise to Abraham, te bendeceré. I will bless you. Y esa promesa fue firmada y sellada por gracia And that promise was signed and sealed by grace, y recibida de la misma manera, ¿no? Por la fe sola. received the same way, by faith alone. Pero ¿qué empezaron a creer estos creyentes, estos cristianos? But what did these Christians start to believe? Debemos esforzarnos por ganarnos este don con nuestras propias obras. We must try to earn this gift through some actions of our own, De obras de la ley. works of the law. Hoy quiero llamar nuestra atención sobre la promesa. Today I want to draw our attention to the promise, Sobre la promesa superior garantizada por Dios mismo. to the superior promise guaranteed by God Himself. Es la promesa de bendición mediante la fe. It is the promise of blessing through faith. Y la fe sola es suficiente para la salvación. Faith alone is sufficient for salvation. Veremos el contraste entre esta promesa We're going to see the contrast between this promise y la ley dada a Moisés. and the law given to Moses. Y creo que veremos algo interesante aquí. And I think we're going to see something interesting here. Mira, la promesa depende de quién la da. The promise depends on who gives the promise. La ley depende de quién la recibe, de quién se esfuerza por cumplirla. The law, it depends on who will receive the law, the one who tries to keep the law. ¿Ves la diferencia? Do you see the difference? Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? How did we get to this point? Necesitamos establecer un poco de contexto aquí. We need to establish our context here. Sabemos que ya en Gálatas 2:16, si quieres echar un mirar ahí, If you want to look at Galatians 2:16, Pablo hizo la declaración: por las obras de la ley nadie será justificado. Paul made the statement, by works of the law, no one will be justified. Y ese ha sido realmente el tema de argumento de Pablo And that has really been the premise of Paul's argument hasta ese punto en Gálatas. up to this point in Galatians. Somos declarados justos o aceptados ante Dios solo por la fe. We are declared righteous or accepted before God by faith alone. Y así argumenta en Gálatas 3:1-5. And so he argues in Galatians 3:1-5. Dios suministró el Espíritu a través de oír con fe. God supplied the Spirit through hearing with faith. Así es. And that's the way it is. Y en los versículos 6-9, así sucedió con Abraham. In verses 6-9, so it was with Abraham. Él creyó y Dios lo justificó. He believed and God justified him. Siempre se ha tratado de la fe, It has always been about faith, no de la obediencia a la ley.
not about obedience to the law con respecto a nuestra salvación. with respect to our salvation. Pero como vimos la semana pasada, But as we saw last week, no se trata simplemente de la fe, it's not just about faith, sino en aquel ponemos nuestra fe, es decir, Cristo. but who we put our faith in, Christ. Y ese es el enfoque de los versículos 10 a 14. And that's the focus of verses 10 through 14. Ahí comenzamos la semana pasada con el dilema, el problema. So last week we began with a dilemma. Queremos que se trate de la ley, We want it to be about the law. porque hay algo en nosotros que quiere merecer la salvación. Because there's something in us that wants to merit salvation. Ese es el problema del corazón humano. That's the problem with the human heart. Y existe en cada uno de nosotros. Nos cuesta mucho simplemente recibir. It exists in all of us. It's simply hard for us just to receive it. Parece demasiado fácil. It seems too easy. Algo en nosotros, nuestra carne, quiere intentar justificarlo o ganárselo. Something in us, our flesh, wants to justify it or try to earn it. ¿No es así? Isn't it this way? Pero como vimos la semana pasada, But as we saw last week, ninguna cantidad de obediencia a la ley es suficiente para ganar el favor de Dios. no amount of law keeping to earn God's favor is sufficient. Debemos obedecer toda la ley en todo momento We must obey all of the law all of the time para ser aceptados por Dios. to be accepted by God. Y como no podemos hacerlo, Because we cannot do that, todos nosotros, all of us, sin excepción, without exception, estamos bajo maldición aparte de Cristo Jesús. we are under a curse apart from Christ Jesus. Merecemos la ira de Dios y la separación eterna de Él. We are deserving of God's wrath and eternal separation from God. Esta es nuestra condición aparte de Cristo. This is our condition apart from Christ. Pero según el versículo 13, But according to verse 13, y este es el enfoque, el objeto de nuestra fe, and this is the focus, the object of our faith, Cristo nos redimió de la maldición. Christ redeemed us from the curse. Él pagó nuestro rescate librándonos de la esclavitud, del pecado y de esta maldición. Gloria a Dios. He paid our ransom, bringing us out of slavery to sin and this curse. Pero ¿cómo lo hizo? So how did he do that? Se hizo maldición por nosotros. He became a curse for us. Fue traspasado por nuestras transgresiones. He was pierced through for our transgressions. Tomó el lugar que merecemos, He took the place that we deserve. porque maldito es el que cuelga de un madero. For cursed is anyone who hangs on a tree. Él nos redimió, He redeemed us ¿a fin de qué? so that A fin de que pudiéramos llegar a ser partícipes de la promesa de la bendición de Abraham. so that we could become partakers of the promise and the blessing of Abraham. Para que estemos unidos con Cristo. So that we might be united with Christ. Para que experimentemos comunión con Dios por medio de Cristo. Experience communion with God through Christ. Esta es la verdadera bendición. This is true blessedness. ¿Sí? De maldición a bendición. From a curse to a blessing. De separación a cercanía. From separation to nearness. Ya no hay separación, sino cercanía con Dios por medio de Cristo Jesús. There's no more separation, but there is nearness that we have with Christ now. Así que, querido cristiano, el fundamento de nuestra vida cristiana es la fe. So, dear Christian, the foundation of the Christian life is faith. Fe en el Redentor, Cristo. Faith in the Redeemer, Christ. Y recibimos, ¿sabes qué? Recibimos una gran bendición. And we receive a great blessing. Qué intercambio, ¿no? What an exchange. Y eso nos lleva a nuestra sección de hoy. And that brings us to our section today. Hermanos, este es un texto difícil, bien difícil. This is a difficult text, a very difficult text. Puede parecer un poco académico, And it might seem a little bit academic. pero hermanos, contiene una verdadera riqueza. Te prometo.
There are true riches in this text, I promise you. Así que déjanos prepararnos, ¿sí?, para dar toda nuestra atención a la palabra de Dios. So let us prepare ourselves to give full attention to the Word of God. Siempre es necesario. Hoy ese texto es muy complejo, ¿ok? This text today is complex. Voy a orar una vez más por nuestras mentes, ¿ok? I'm going to pray one more time for our minds. Nuestros corazones. Señor, te damos gracias de nuevo por tu palabra. Sabemos, Señor, que esta es tu palabra. Oh, Señor, danos, Señor, mentes lúcidas. Danos, Señor, como corazones dispuestos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, a escuchar de ti en tu palabra y aplicarla bien, Señor. Ayúdanos, Señor, a discernir la cual es tu palabra aquí, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Estamos totalmente dependientes de ti, Señor. Que tú hagas esa obra, por favor, Señor. Que quites cualquier distracción, Señor, y que podamos poner toda nuestra atención ahora, Señor, en tu palabra. Porque tú mereces eso, Señor. Gracias, Señor. Amén. Es importante que reconozcamos que Pablo anticipa un argumento de estos judaizantes en este texto. It is important that we recognize that Paul is anticipating an argument from the Judaizers in this moment. Los judaizantes fueron los falsos maestros en estas iglesias. The Judaizers were false teachers in these churches. Entonces el argumento que Pablo anticipa es el siguiente de nuestro texto. The argument that Paul is anticipating is the following in our text. Los judaizantes están pensando, estamos de acuerdo que Abraham fue justificado por la fe. The Judaizers are saying, we agree that Abraham was justified by faith, Pero luego vino la ley. but then came the law. Y la ley, argumentaban, se añadió a la promesa hecha a Abraham. And the law, they argued, was added to the promise made to Abraham. Porque vino después. Because it came later. Por lo tanto, para estos judaizantes es fe más la obediencia a la ley para obtener la bendición. Therefore, for these Judaizers, it was faith plus obedience to the law in order to get the blessing. Porque la ley vino después de la promesa, dijeron ellos. Because the law came after The promise. the promise, I'm sorry. Entonces Pablo toma ese argumento y, hermanos, lo destruye en estos versículos. And so Paul takes this argument and he crushes it in these verses. Muestra la superioridad de la promesa hecha por Dios a Abraham. He shows the superiority of the promise made by God to Abraham. La promesa no depende de la ley. The promise is not dependent on the law. Y eso es crucial. This is crucial. This is big. La promesa de bendición fue solo por fe. The promise of the blessing was by faith alone. Abraham no hizo nada para ser declarado justo. Abraham did not do anything to be declared righteous. Si a eso le añadimos la ley o las obras de la ley, ya no es solo fe. If we add to the law the works of the law, it is no longer faith alone. Anulamos la promesa por completo. We nullify the promise altogether. Y para ser claros aquí, no podemos discrepar en esto. And to be clear here, this is not something we can differ on. La salvación está en juego aquí, hermanos. Salvation is on the line here. O intentas cumplir toda la ley ante Dios y fracasas, You will either try and fail to keep the whole law before God, o dependes de Cristo para recibir la bendición prometida solo por fe. or you will depend on Christ for the promised blessing by faith alone. Bien importante. Mi esperanza es que esta mañana nos sintamos animados y seguros en nuestra salvación. This is important. My hope is that we will be encouraged and assured this morning in our salvation. Esa es mi oración, sabiendo que la promesa de Dios sigue en pie This is my prayer, knowing that God's promise still stands en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Entonces, para demostrar la superioridad de la promesa, Pablo presenta tres argumentos principales, ¿ok? So to show the superiority of the promise, Paul makes three arguments. Primer argumento, primer punto. The first argument, the first point, Una promesa no se puede cambiar.
A promise cannot be changed. Versículo 15, Verse 15. dice Pablo, hermanos. Un tono más suave, ¿no? Esos son son creyentes que han sido engañados. Hermanos, dice Pablo. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Paul says, brethren, in a softened tone. I speak in terms of human relations, even though it is only a man's covenant. Yet when it has been ratified, no one sets it aside or adds conditions to it. Bueno, antes de analizar lo que Pablo dice aquí, sería bueno definir algunos términos, ¿no? So before we look at what Paul is saying here, it would be good to define some terms Y darnos un como esquema para analizar este texto. and give us a framework to analyze this text. Pablo establece tres maneras principales en que Dios trata con los hombres desde los días de Abraham. Paul sets forth three primary ways that God deals with men since the days of Abraham, Comunicadas a través de tres pactos diferentes. communicated through three different covenants. Y un pacto es un acuerdo formal. A covenant is a formal agreement. El pacto abrahámico, la promesa. The Abrahamic covenant, the promise. El pacto mosaico, la ley. The Mosaic covenant, the Y, law. y el nuevo pacto, fe. And the new covenant, faith. Aquí en nuestra sección, el pacto de Dios con Abraham, la promesa, contrasta marcadamente con lo que estableció con Moisés la ley. Here in our section, God's covenant with Abraham, the promise, is in bold contrast to the one established with Moses, the law. Bueno, el pacto de Dios con Abraham se centró en una promesa y vamos a decir unilateral. And now God's covenant with Abraham centered around a unilateral promise, Es decir, una promesa hecha por y con una sola persona, which is to say, a promise made by and with one person, Dios mismo. God himself. Lo explicaremos un poco más adelante. We'll explain this more in a moment. Lo haré, dijo Dios. I will, God said. Pero el pacto con Moisés era diferente. The covenant with Moses was different. Él decía, haz esto y vivirás. It said, do this and live. Entonces tenemos Dios y el hombre. So we have God and man. Depende del hombre, depende de nosotros. It depends on man, it depends on us. Y eso también explicaremos un poco más en el futuro. And that we'll explain a little bit later in the sermon. El primer argumento de Pablo en el versículo 15, So Paul's first argument in verse 15 para demostrar de nuevo la superioridad de la promesa a Abraham, for showing the superiority of the promise to Abraham se inspira en un ejemplo del mundo. borrows from an example of the world. Él dice, no podemos añadir condiciones al pacto del hombre, He says we cannot add conditions to man's covenant, ¿verdad? right? Por ejemplo, cuando se lee el testamento de una persona después de su fallecimiento, For example, when a person's last will or testament is being read after their death, nadie tiene derecho a tachar el nombre de quien figura como beneficiario no one has the right to draw a line through the name of someone listed as a beneficiary ni a añadirle estipulaciones. or add stipulations to it. Está establecido, está sellado, ¿verdad? It's set, it's sealed. Y Pablo aquí argumenta de menor a mayor. And Paul is arguing from lesser to greater here. Por eso dice él, si ese es el caso con el pacto del hombre, If that's the case with man's covenant, entonces seguramente no podemos añadir nada al pacto con Dios, then surely we cannot add something to God's covenant. pacto de Dios. Es decir, Moisés no puede cambiar este pacto o promesa hecha a Abraham. That is to say, Moses cannot change this covenant or promise made to Abraham. ¿Vamos bien? Are you following me? ¿Cuál fue esta promesa? What was this promise? ¿Y por qué es tan crucial? And why is it so critical? Vamos a Génesis 15, ¿ok? Let's go to Genesis 15 Para ver la gloria de esta promesa. to see the glory of this promise. Espero que eso traiga mucho consuelo a ustedes. Esta promesa es increíble. Vamos a ver lo que realmente está en juego aquí. I hope this promise brings a lot of comfort to you. Let's see what's really on the line here.
Ya leímos el texto, pero vamos a leerlo de nuevo. Dios ya le había prometido a Abraham en Génesis 12 unas promesas. God has already made his promise to Abraham earlier En Génesis 12. in Genesis 12, Que haría de él una gran nación, that he would make him into a great nation, que lo traería a una tierra bring him to a land, y lo bendecería. and bless him. Y él repite las promesas en Génesis 15. And he repeats these promises in Genesis 15. Y luego dice en versículo 6, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. And then it says in verse 6, and Abraham believed God, and it was counted to him as righteousness. Bueno, para garantizar la promesa, y esa es la clave aquí, Dios hizo algo asombroso. So the key here is, in order to guarantee the promise, God does something marvelous. Dios le ordenó a Abraham traer una novilla de 3 años y otros animales, ¿no? En el versículo 9. Okay, in verse 9, God instructs Abraham to bring a 3-year-old heifer and other animals. Los animales debían ser cortados en 2 y sus cadáveres colocados uno frente al otro. And the animals were to be cut in 2, and their carcasses were to be placed on opposite sides of each other. Esto parece un poco extraño, pues así es. Eso fue la manera de hacer pactos en los tiempos antiguos. If this seems strange to you, well, that's the way it was. The covenants were made in these times. Tradicionalmente se cortaban los animales, Traditionally, the animals were cut, se colocaban en lados opuestos put on opposite sides, y las dos partes contratantes debían pasar por los trozos ensangrentados. and the 2 contracting parties were to pass through the bloody pieces. Eso confirmaba que el pacto había sido fijado o ratificado. That was to confirm that the covenant had been fixed or ratified. La muerte de los animales representaba la seriedad del pacto. The death of these animals represented the seriousness of the Y covenant. si alguien lo rompía, And if you break the covenant, también sería cortado por la mitad. you too would be cut in half. Qué fuerte. Pero quiero leer esto con atención y ver si ustedes encuentran algo significativo de este texto. ¿Ok? But I want to read this carefully and see if you pick up on something significant in the text. Bueno, Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo y luego veremos en el versículo 17. So God caused a sleep to fall upon Abram, and then I want you to look with me at verse 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. Rápidamente, esto representa a Dios, se llama una teofanía, que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Verse 17. It came about when the sun had set that it was very dark, and behold, there appeared a smoking oven and a flaming torch, which represents God, theophany, which passed between these pieces. On that day the Lord made a covenant with Abram. ¿Se lo viste? Did you see that? Did you catch that? ¿Quién caminó entre los animales? Who walked between the animals? Dios. God did. Dios. ¿Lo hizo Abraham? Did Abram do it? No. No. ¿Por qué? Why? Dios hace el pacto consigo mismo. God makes a covenant with himself. Hermanos, eso es bien importante. Dios se vincula al pacto. God ties himself to the covenant. Espero que lo vean. I hope you see this. El carácter de Dios, su fidelidad y su poder están ligados a este pacto. God's character, his faithfulness, and his power are tied to this covenant. Porque Él solo caminó entre los animales. Because he alone walked through the animals. Por eso el pacto es unilateral. This is why the covenant is unilateral. No es un pacto entre el hombre y Dios. Es un pacto solo con Dios. It is not a covenant between man and God. It's a covenant with only God. Y con eso vamos a Hebreos. And with that, let's go to Hebrews. Hebreos capítulo 6, al final de sus Biblias, antes de Santiago.
Hebrews 6 at the back of your Bibles before the book of James, y después de Filemón. after Philemon. Hebreos 6, y en su propio tiempo usted puede leer de versículos 13 a 20, no tenemos suficiente tiempo, simplemente voy a leer versículo 13. In your own time, you can read verses 13 through 20. We don't have time right now. I am only going to read verse 13. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por una mayor, juró por él mismo. For when God made the promise to Abraham, since he could swear by no one greater, he swore by himself. Tiene sentido, ¿no? Makes sense, right? No hay nadie encima de Dios. There's nobody above God, Y Dios no puede mentir. and God cannot lie. Querido creyente, espero que vean el profundo peso de esta promesa. Dear believer, I hope you see the profound weight of this promise. Si Dios la cambia o la anula, se está rechazando a sí mismo. If God changes it or puts it aside, he is rejecting himself. Y según Hebreos 6, se convierte en un mentiroso. And according to Hebrews 6, he makes himself out to be a liar. Esto es enorme. This is massive. Por eso Pablo argumenta que esta promesa se hace en la inmutabilidad de Dios. So Paul argues that this promise is made in the unchangeableness of God. Por lo tanto, no puede ser cambiado. Therefore, it cannot be changed. Esta promesa de bendición, This promise of blessing, la salvación por la fe, salvation through faith. pero mejorará. But it gets better. ¿De qué se trata la promesa? What is the promise ultimately about? Segundo argumento de Pablo, la promesa es cierta The second argument of Paul, the promise is certain porque se trata de Cristo. because it's about Christ. Mira conmigo en versículo 16. Look with me in verse 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Now the promises were spoken to Abraham and to his seed. He does not say, and to seeds, as referring to many, but rather to one, and to your seed, that is, Christ. Respira por un momento, ¿estamos bien? So breathe for a second. Are we good? Bueno, recuerden que Pablo busca demostrar la superioridad de la promesa hecha a Abraham. Ese es el punto. The point here is, remember, Paul is seeking to show the superiority of the promise to Abraham. Una promesa no se puede cambiar. A promise cannot be changed. Y aquí les recuerda a esos creyentes gentiles que lo que acaba de describir unos versículos antes, And here he reminds these Gentile believers that what he had just described a few verses prior, la redención en Cristo, redemption in Christ, siempre ha sido el plan de Dios, siempre. has always been the plan of God. Desde antes de la fundación de la tierra, Dios se ha propuesto glorificarse mediante la salvación en Cristo. Since the foundation of the earth, God has purposed to glorify himself by a saving in Christ. Y vemos este plan desarrollándose desde la caída. And we see this plan unfolding since the fall. ¿Quién le proclamó Dios a la serpiente en Génesis 3? What did God proclaim to the serpent in Genesis 3? Por la descendencia de la mujer, Él te herirá en la cabeza. Habla de Cristo, lo que Él va a hacer. Y tú lo herirás en el talón. By the seed of the woman, he will bruise your head, and you will bruise his heel. He speaks of Christ here. Siempre ha sido el plan. This has always been the plan, La redención. the redemption. Y en Génesis 5, como preparación para la venida del Mesías Cristo, Dios levantó el linaje de Set en lugar de Abel. And in Genesis 5, as a preparation for the coming of the Messiah, Christ, God raised up the line of Seth in place of Abel, Quien fue asesinado por su hermano, ¿no?
who was murdered by his brother. En Génesis 6 a 9, Dios preservó el linaje del Mesías a través de Noé, In Genesis 6 through 9, God preserved the lineage of the Messiah through Noah. para que nunca más destruyera la tierra con un diluvio, And he would never again destroy the earth by a flood, abriendo así el camino para la redención de la humanidad. making a way for the redemption of man. En Génesis 12 hizo esas promesas que acabamos de ver. In Genesis 12, he made the promises that we just saw. Y en Génesis 15 hizo este pacto con Abraham. In Genesis 15, he makes this covenant with Abraham. En Génesis 18 le dio a Abraham un hijo, Isaac, In Genesis 18, he gave Abraham a son, Isaac, el hijo de la promesa, anticipando a Cristo. the child of promise, anticipating Christ. Pero luego en el capítulo 22 de Génesis, But then in Genesis 22, Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su único hijo en un altar. God commands Abraham to sacrifice his only son on an altar. ¿Recuerdas? Leímos este texto hace unas semanas. You remember we read this text a few weeks ago? Y justo cuando estaba a punto de matar a Isaac, el ángel del Señor lo llamó y le dijo, detente. And just as he was about to kill Isaac, the angel of the Lord called him and said, "Stop." Qué suspensa. What suspense? Arruinado por mi español. I wrecked it with my Spanish. Y Dios proveyó otro sacrificio, And God provided another sacrifice. ¿verdad? En lugar del hijo Isaac, Instead of the son, Isaac, un sacrificio que anticipa a Cristo. a sacrifice that anticipated Christ. Y así lo declaró Dios a Abraham en Génesis 22, 16 a 18. Mira conmigo, Génesis 22, versículo 16 a 18. And so God declared to Abraham in Genesis 22, 16 to 18. Read with me. Porque Pablo está citando este versículo, creo. Because Paul is citing this verse here. Génesis 22, versículos 16 a 18. Genesis 22, verses 16 to 18. Y le dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y miren el versículo 18, en tu simiente serán bendecidos todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, indeed I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Dice descendencia o simiente, He says seed. It's singular. singular. Y a eso dirige Pablo la atención aquí en Gálatas 3:16. And that's what Paul is drawing our attention to here in Galatians 3:16. La descendencia es Cristo. The seed is Christ. El argumento de Pablo es que estas promesas se cumplen en Cristo. Paul's argument here is that these promises find their fulfillment in Christ. Este siempre ha sido el plan de Dios, señalar a Cristo y encontrar su consumación en Él. This has always been the plan of God, pointing to Christ and finding their consummation in Him. Por eso, la promesa de bendición por medio de la fe no se puede cambiar. And so the promise of blessing through faith cannot be changed. Y es cierta debido a quién se trata, a quién señala Cristo. And it is certain because of who it is about, Christ. Señala a Cristo. It points to Christ. Hermanos, las implicaciones de esto. Brothers and sisters, the implications of this. Si estás en Cristo, If you are in Christ, eres bendecido. you're blessed. Solo en Cristo somos bendecidos. Only in Christ are we blessed. En Él todas las bendiciones fluyen.
In him all blessings flow. Eso es bien importante. En Cristo todas las bendiciones fluyen en Él. This is important. All blessings flow through Christ. Esta es la bendición. This is the ¿Sí? blessing. Ser justificado ante Dios To be justified before God. y tener comunión con Dios por medio de Jesucristo. And have communion with God through Christ. Impresionante es esto en Cristo. This is impressive. This is through Christ. Este concepto de estar en Cristo está grabado en el corazón de Pablo con tinta indeleble. This concept of being in Christ is written on Paul's heart in indelible ink. Usa la frase 18 veces en este libro. He uses this phrase 18 times. Recuerden Gálatas 2:20, la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Remember Galatians 2:20. The life I now live by faith in the Son of God. Hermanos, esa es la vida cristiana. This is the Christian life. Permanecer en Cristo y así dar mucho fruto, dice Jesús. Abiding in Christ and thus bearing much fruit. This is what Jesus says. En Cristo. Esta promesa hecha a Abraham es cierta This promise made to Abraham is certain porque su consumación está en Cristo. because its consummation is in Él Christ. está diciendo, ustedes los judaizantes quieren decir que Dios cambió lo que prometió originalmente, You Judaizers want to say that God changed what he originally promised, añadiéndole la ley. adding to the law. No, No, el carácter de Dios está en juego aquí. God's character is on line. No se puede cambiar. It cannot be changed. Es absolutamente cierto debido a quien señaló a Cristo. It is absolutely certain because of who it pointed to Christ. Si se cambia y se trata de que intentamos guardar la ley, If it is changed and becomes about us trying to keep God's law, pues realmente no hay necesidad esencial de Cristo. then there really is no need for Christ. Hermano, eso es lo que está en juego aquí. That's what's on the line here. El evangelio se convierte en hazlo mejor. That the gospel becomes do better. Esfuérzate con tus propias fuerzas. Try in your own strength. No es así. But it's not like that. En Cristo. In Christ. En Cristo. In Christ. La promesa se trata de Cristo. Hermanos, la promesa es superior. The promise is about Christ. Brothers and sisters, the promise is superior. Hecha por Dios, no puede cambiar. Made by God. It cannot change. Señalando a Cristo, es segura. Pointing to God, it is certain. Y finalmente, el último argumento de Pablo, esta promesa es incondicional. Versículo 17 a 18. And finally, Paul's last argument. This promise is unconditional. Verses 17 through 18. Primero Pablo apelará a la cronología. First, Paul is going to appeal to chronology. Es decir, la ley vino después de la promesa. That is to say, the law came after the promise. En el versículo 17, Pablo dice que vino 430 años después. In verse 17, Paul says it came 430 years later. Piénsalo bien. Think about it. En la ley mosaica, In the Mosaic law, Dios otorga bendiciones y sanciones, ¿verdad? God gives blessings and sanctions. Si cumples la ley, serás bendecido. If you keep the law, you will be blessed. Si no la cumples, serás maldecido. Esas son las condiciones. If you don't keep the law, you will be cursed. These are the conditions. Esa es la ley mosaica. That's the Mosaic law. Pero esto es muy diferente de la promesa, But that's very different than the promise, donde Dios dijo, lo haré. where God says, I will. Entonces, ¿cuál es la respuesta? So what's the response? ¿La aceptación de Dios vino por las obras de la ley o por gracia a través de la promesa? Did acceptance by God come by works of the law or by the grace of the promise? ¿Cambió Dios de opinión? Did God change his mind? ¿Hizo una promesa a Abraham? ¿Juró por sí mismo? He made a promise, he swore by himself, ¿Y 430 años después cambió de opinión? and 430 years later, he changed his mind? No puede ser. Cannot be. Esto sería como si aquel rico que mencionamos antes That would be like the wealthy person that we mentioned earlier, te ofreciera un cheque de 100 millones de pesos, who offered you that check for 100 million pesos, lo presentara y te dijera solo tienes que recibirlo. placed it before you and said, you just have to take it. Y luego de repente And then cambiara de opinión.
He changed his mind. y dijera, en realidad solo puedo recibir este cheque si vienes y vives conmigo como mi esclavo por 10 años. And then he says, actually, you can only have this check if you come and live and be my servant for 10 years. Eso invalida la promesa original. This invalidates the original promise. ¿Me explico? Do you understand? Es uno o el otro, pero no ambos. It's one or the other, but it's not both. Y aquí está la clave en el versículo 18, ¿ok? Para ver ese versículo, es importante. I want you to look at this verse. This is important. Verse 18. This is the key. Dice, porque si la herencia depende de una ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. For if the inheritance is based on law, it is no longer based on a promise. But God granted it to Abraham by means of a promise. Si la herencia, o podemos decir la bendición, está basada en la ley, If the inheritance, or we could say the blessing, is based on the law, entonces tenemos que hacer algo para ganarla. then we have to do something to earn it. Entonces depende de la persona que la recibe. Then it depends on the person who receives it, ¿Sí? De nosotros en lugar de Dios. on us instead of on God. ¿Me explico? Does that make sense? Pero ¿qué dice Pablo aquí? But what does Paul say here? Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. But God granted it to Abraham by means of a promise. ¿Quién hizo esto? Dios. Who did this? God did ¿Y it. qué lo motivó? What motivated it? Dice, Dios se la concedió. Said God granted it. Ojo, esta palabra concedió es la clave. Comparte la misma raíz griega con la palabra gracia. Take a look. This word granted is key. It shares the same Greek root as grace. Es decir, la herencia fue concedida por la gracia de Dios mediante una promesa. It's to say the inheritance was given by God's grace through a promise. ¿Qué motivó a Dios? What motivated God? Su gracia. His grace. El don gratuito de sí mismo. The free gift of himself. El cheque ya está escrito. The check has been written. Solo tienes que venir a recibirlo. All you have to do is come and receive it. En cuanto intentes añadirle más para justificarte, lo invalides. As soon as you start trying to add to it in order to justify it, or justify yourself, you invalidate the check. Pero este pacto no puede invalidarse porque mira de quién depende. This covenant cannot be invalidated because look at who it depends on. Depende de Dios. It depends on God. Por naturaleza, queremos añadir a la promesa de Dios mediante las obras de la ley. In our nature, we want to add to the promise of God by works of the law for acceptance. Queremos hacerlo para la aceptación de Dios. We want to do this for the acceptance of God. Es natural. It's our nature. Lo hacemos cuando dependemos de ciertos comportamientos o actividades para ser aceptados, ¿no? We do this when we depend on certain behaviors or activities for greater acceptance. Y afecta, por lo tanto, nuestra percepción de los demás. And that affects how we perceive others. Medimos su salvación o su piedad según estándares y preferencias que nos hemos forjado. We measure their salvation or godliness against standards or preferences that we have made, En lugar de lo que describen las escrituras. instead of what the scripture describes. Para los judaizantes fue circuncisión, For the Judaizers, it was circumcision, leyes dietéticas, dietary laws, otras leyes, obras de la ley. other works of the law. Puede ser por nosotros, pues, un código de vestimenta, For us, it could be a dress code, un estilo de adoración. a style of worship, Cuán extrovertido es alguien, how extroverted someone is, cuánto diezma, how much somebody tithes. etc. Un montón de cosas que podemos poner encima de la fe solo en Cristo Jesús. A ton of things that we can add onto faith in Christ only. El cheque no necesita más condiciones, The check doesn't need any more stipulations or porque conditions se basa en la gracia
en el don gratuito de Dios. because it's based on the grace, the free gift of God. Ahí es donde necesitamos depender. That is where we need to place our assurance. Hermanos, el problema de centrarse en las obras de la ley es a quién magnificamos. The problem with focusing on the works of the law is, who do we magnify? ¿A quién magnificamos? Who do we magnify? A nosotros mismos. Our own selves. Y ahí es donde se producen la duda, la sequedad, el miedo. And that is where there is doubt, dryness, fear. Pero ¿a quién debemos magnificar? But who should we magnify? A Dios. God. Y este don de salvación gratuito por medio de Él y su obra en la cruz en nuestro lugar. And this free gift of salvation, what he did on the cross in our place. Que recibamos esta gloriosa promesa May we receive this glorious promise hecha a Abraham, given to Abraham, cumplida en Cristo por fe. finished in Christ by faith. Dos cositas para terminar. En términos humanos, Two things to finish up. In human terms, para que una herencia sea válida, in order for an inheritance to be valid, ¿qué tiene que pasar? what has to happen? Alguien tiene que morir. Somebody has to die. Iglesia, ese alguien fue Cristo Jesús. Church, that someone was Jesus Christ. Murió por nosotros, He died on our behalf, tomando ese lugar maldito. taking that cursed place. ¿Para qué? A fin de que obtengamos una herencia incalculable según los estándares mundiales. So that what? So that we may gain an inheritance that cannot be measured by worldly standards. Toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Esto debería cambiar nuestras vidas. This should change our En lives. Él estamos completos. In Him we stand complete. Sí, miramos a Él, a Cristo. We look at Christ, Y ahí seamos transformados. and there we are transformed. Segunda cosa, ¿por qué dudamos? Number two, why do we doubt? ¿Por qué tememos? Why do we fear? ¿Por qué nos quejamos y vacilamos? Why do we complain and waver? Creo que es porque empezamos a pensar que el pacto depende de nosotros. I think it's because we begin to think that the covenant depends on us. Que la gracia y la misericordia de Dios dependen de mi comportamiento. That God's grace and mercy depend on my behavior. Arrepiéntete de esa actitud. Repent of this attitude. Quiero leer un breve extracto de un libro de un pastor poco conocido, se llama William C. Burns. I want to read a short excerpt from an author that's not very well known, William C. Burns. Él dijo esto. Espero que eso traiga consuelo a usted, ¿ok? Para concluir. Dice él, pero estas mismas montañas desaparecerán mientras los elementos se derriten con un calor abrasador. Sus almas creyentes entrarán entonces en el gozo de su Señor, seguros al lado de Emmanuel en el reino inconmovible. Las montañas se apartarán, pero el pacto de paz no será removido. Permanece inamovible, inmutable, según la naturaleza de las partes contratantes. Fue formado entre el Padre y Jesús, el príncipe de paz cuyas salidas son eternas. Creyentes que dudan no estarían tan llenos de temores si pensaran más en esto. Vacilan y cambian ustedes, pero el pacto no tiene nada que ver con ustedes. No son una de las partes contratantes. Vean lo que confirma el pacto. Es la autoridad de Dios. Es el sello de Jehová. Es así, dice el Señor, que tiene misericordia de ti. ¿Es hombre para mentir? ¿Con qué frecuencia, creyente, piensas en el Señor como si fuera uno como tú? Supones que cuando cambias, el amor eterno fluctúa. Mira hacia atrás y míralo amándote desde una eternidad pasada sin ninguna razón excepto porque Él puso su corazón en ti.
Mira hacia adelante y míralo recibiéndote en gloria. Nunca podrás apartarte del pacto si alguna vez te interesa. Amén. I hope that this text brings comfort to you. But these very mountains will pass away, while the elements are melting with fervent heat. Your souls, believers, will then be entering into the joy of your Lord, standing secure at Emmanuel's side in the kingdom which cannot be moved. The mountains shall depart, but the covenant of peace shall not be removed. It remains immovable from the nature of the contracting parties. It was formed between the Father and Jesus, the Prince of Peace, whose goings are from everlasting. Doubting believers, you would not be so full of fears if you would think more of this. You vacillate and change. The covenant has nothing to do with you. You are not one of the contracting parties. See what confirms the covenant. It is the authority of God. It is Jehovah's seal. It is, thus saith the Lord, that hath mercy on thee. Is he man that he should lie? How often, believer, do you think of the Lord as if he were one like yourself? You suppose that when you change, eternal love fluctuates. Look back and see him loving you in past eternity. For no reason but that, he set his heart upon you. Look forward and see him receiving you in glory. You can never fall away from the covenant if once you have an interest in it. Muy bien. Hermanos, gracias por su paciencia en este texto. Quiero exhortarles a regresar a sus casas y leer de nuevo todo de Gálatas hasta este punto, ver todo el contexto. Y algunos de ustedes, me imagino, se están preguntando, oh, pero ¿para qué la ley? ¿Para cuál propósito Dios nos dio la ley entonces? Si piensas así, está bien, estás pensando como Pablo, porque mira en el versículo 19, entonces ¿para qué fue dada la ley? Y bueno, tienen que regresar hasta la próxima semana para escuchar acerca de eso. Señor, gracias por este día, por tu amor hacia nosotros, Señor. Este pacto glorioso, Señor, es algo que creo que solamente estamos tocando el borde del significado, de la profundidad de tal cosa, Señor, pero queremos, Señor, crecer en nuestra comprensión de estas cosas, Señor, para conocer más de ti, Señor, conocer más de tu amor hacia nosotros, Señor, y lo que has hecho en Cristo. Oh, Señor, gracias por Cristo. Que vivamos nuestras vidas permaneciendo en Cristo Jesús. Y que seamos entonces una iglesia llena de fruto de justicia. Que hagas tu voluntad aquí en Logos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.